Señor, tú eres el único que puede hacer esas cosas sobrenaturales. Señor, tú eres el único que puede poner la paz, Señor. Tú eres el único que puede poner el gozo. Tú eres el único que puede cambiar las situaciones, Señor. Y yo te ruego, bendito Dios, por todos aquellos que están teniendo dificultades, que se están haciendo grandes, Señor, que están de alguna manera impidiéndole a muchos poder disfrutar esa comunión contigo, Señor. Yo te ruego, Padre amado, que en esta hora usted reprenda la obra de Satanás, Señor. Que usted reprenda la obra del diablo, Señor. Que usted reprenda y aleje, Señor, a Satanás, Señor, de todos los hogares, Dios, en donde Él está tratando de disuadir y tratando de crear tensiones, Señor, y crear dificultades, Señor. Oramos, bendito Dios, a ti. Oramos como oraba aquel arcángel, Señor, cuando contendía por el cuerpo de Moisés, Señor. Y él decía, el Señor te reprenda. Señor, apelamos a ti, Señor, para que usted lo reprenda y lo ponga en su sitio, Señor. Yo le ruego, Dios, milagro en la vida de muchos. Señor, oramos por los hombres, Señor. Oramos por los esposos, Señor. Oramos por todos aquellos que son malos, Señor, en el sentido práctico, Señor. Que no aman a sus mujeres, Señor, que no las cuidan, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que tú pongas un alto a la vida de, no a la vida, Señor, sino a la situación de estos individuos, Señor. Señor, yo ruego por tu misericordia, para que tu amor se extienda, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan de alguna manera ver la luz, Señor, aunque parezca algo tan ridículo para muchos, hasta un chiste hacen mucho de esto, Señor. Pero sabemos lo que eso significa, Señor. Que ellos puedan entrar en una cierta conciencia, Señor, que tú les puedas tocar y les puedas cambiar, Señor. A pesar de que ellos no quieran, Señor, a lo mejor. Yo te ruego, bendito Dios. Yo no imagino al apóstol Pablo, aunque muchos dicen otras cosas, Señor. Según lo que lee tu escritura, y dice que él iba lleno de enojo, lleno de ira, Señor. Y en ese momento tú apareciste en la vida de él, Señor. Y yo te ruego que así como lo hiciste con él, así como lo hiciste con Manasés, Señor, también. Aquel rey malo, Señor, perverso, Señor. Así como lo hiciste con los ninivitas, Señor. Que según la historia eran crueles, Señor, malos, perversos, Señor. Pero las palabras de Jonás, Señor, fueron tan sencillas, pero calaron profundo, su espíritu hizo una obra increíble, Señor. Y tú vistes el cambio en ellos, Señor, al punto que tú cambiaste de tu determinación que tenías para con ellos de erradicarlos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, misericordia, Señor. Lloro una vez más por los esposos, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos, Señor, que causan tanto dolor y tristeza a sus mujeres, Señor. Yo te ruego, Dios, yo oro, Padre bendito, por milagros, Señor. Yo oro por milagros, bendito Dios. Nacer de nuevo es un milagro, Señor. Y solo tú lo puedes hacer posible por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y yo te ruego en esta hora que tú estés tocando la vida de estos individuos, Señor. Y así también a lo mejor mujeres que puedan haber en la condición también inversa, Señor. Oramos, Padre bendito, oramos por milagros, Señor. Yo te pido en esta hora milagros, Señor. Y no solo en ellos, sino también pido milagros en la vida de las mujeres, Señor. Para que tú traigas tu paz, Señor. Para que tú traigas tu gozo, Señor. Para que tú te hagas presente en la vida de ellas de una manera muy increíble. Y yo te ruego en esta hora que tú las bautices con tu Espíritu Santo, Señor. Ya sea cualquiera de nosotros, Dios, que esté necesitando un toque divino, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Dios, queremos ser parte de un mover, queremos ser parte de un avivamiento. Queremos seguir orando como Habacuc, Señor. He oído tu palabra y temía. Viva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Esas son sus palabras, Señor. Y yo me sumo a ellas, Señor. Solo tú puedes tener un avivamiento. Solo tú puedes hacer conocer tu obra, Señor. Tu obra no va a ser conocida por medio del Instagram, Señor. Ni por Facebook, Señor.
ni por nada de estas cosas, Señor. Señor, yo te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias por tu amor. Y yo te ruego en esta hora que me ayudes a mí también a exponer tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por escuchar nuestra oración. Gracias porque estás haciendo. Ayúdanos a creer, Señor. Tal como tú dices, al que cree, todo le es posible, Señor. Y yo te ruego en esta hora que tú nos bendigas, Señor, y nos hagas hombres y mujeres que podemos llenar aquello que tú dices, Señor. Tú dices que sin fe es imposible agradarte. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, a creer, Señor, que tú puedes hacer esto y mucho más, Señor. Tu palabra dice que tú puedes hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Dice que el poder que resucitó a Jesús actúa en nosotros, Señor. Así que yo te ruego en esta hora, reclamo tus palabras, Señor, para la vida de cada uno de nosotros y particularmente de aquellos que están en situaciones mucho más difíciles, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Todo el pueblo dice amén. Bien, capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ya hemos visto varias cosas, vamos a remitirnos a otras. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el comienzo del ministerio del anticristo. El diablo, como sabemos, que lo hemos visto desde antes de la creación del mundo, lo vemos en Isaías 14, en Ezequiel 28, lo vemos que desciende a ese mundo creado por Dios, increíblemente lo desordena. Luego lo vemos venir sobre Eva particularmente y por tanto hace caer a Adán también. Y ahí vemos cómo ha entrado y se ha hecho cargo de este mundo. Por eso la Biblia habla de él como el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Adán, Dios cuando a Adán lo creó y lo puso sobre el mundo entero, sobre los animales y sobre todo, de alguna manera le dio un título de dominio. Y cuando él cedió, producto de su esposa, a las pretensiones de Satanás o a las mentiras de Satanás, cuando él creyó o ella creyó las cosas que Satanás le inventó, ellos lo que hicieron literalmente fue tomar el título de dominio, darlo vuelta y endosárselo a Satanás. Por eso la Biblia habla del príncipe de este mundo, del Dios de este siglo. Por eso Satanás se atrevió a decirle a Jesucristo después de la tentación, si postrado me adoras, te doy los reinos de este mundo. Esa es la verdad. Ahora, Jesucristo en la cruz del Calvario claramente volvió a tomar el control de esto. Pero el libro de los Hebreos nos dice claramente que Dios le hizo un poco menor que los ángeles, ¿no es cierto? Y que le dio autoridad sobre todo, aunque por ahora no ha sido todavía así. ¿Por qué? Porque hay un proceso, como lo hemos dicho en algún momento, que tiene que cumplirse. Hay un proceso que no es menor, en donde Dios tiene que ir apartando a las personas, ¿no es cierto?, tanto los que van a ir al reino de los cielos, como los que van a ir obviamente al lugar de tormento y luego van a ser separados para ir al lago de fuego y azufre. Lo decíamos la semana anterior, Dios usa a Satanás. Lo usó con Pedro, lo usó con Adán. Con Adán Dios usó a Satanás porque de alguna manera lo que Dios más deseaba de Adán era que Adán fuera obediente a lo que él le había dicho, pero lamentablemente ellos cayeron. Entonces él ha hecho todo un proceso en donde ha ido lamentablemente haciendo las cosas como él ha querido. Satanás ha buscado siempre la adoración. Dice Ezequiel 28, Isaías 14, que lamentablemente él hubo en su corazón maldad y él quiso ser igual a Dios. Entonces, este proceso que está culminando de alguna manera aquí, que no es ahora, es en el futuro, yo creo que no muy lejano, ¿no es cierto? Es un proceso en donde él y nosotros de alguna manera hemos podido ser testigos de esto.
sobre todo los que tenemos la edad que tengo yo y algunos a lo mejor un poco mayor, porque realmente hemos visto cambiar la humanidad. Nosotros hasta hace un tiempo atrás, yo siempre lo digo, los jóvenes, los niños, de alguna manera eran diferentes, pero hoy día hemos visto cambios en la juventud, cambios en la niñez. Entonces, claramente este proceso donde Satanás ha estado haciendo estas cosas está alcanzando su punto máximo, ¿no es cierto? Los seguidores de Satanás de alguna manera están siendo aceptados cada día, las cosas que son malas se les llama buenas. Entonces esa es una cosa que lo estamos viendo día a día. Lo primero que nos dice aquí el libro, dice que este individuo, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Lo primero dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Cuando hablamos del mar, ¿no es cierto?, estamos hablando del mundo, de los gentiles. Cuando uno mira las escrituras son muchos los textos en donde nos habla de la humanidad de esto. Y también es interesante esto, ¿por qué? Porque la Biblia también nos habla más abajo con respecto a la otra bestia que va a salir de la tierra. Y ahí vamos a llegar a él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás aquí? Está llamando a escena mundial al anticristo, al falso profeta. Claramente. ¿Y por qué? Uno mira aquí, dice que tiene 7 cabezas, ¿no es cierto? Es la autoridad y el poder que le van a dar, lo dijimos, los imperios, en este caso las Europas sobre todo, esta Europa, esta Roma, que de alguna manera dicen algunos que va a ser nuevamente levantada a través de los diversos países que llevaban en algún momento o eran parte de esta Roma. Por eso dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ahora, reitero algo interesante con esto, llama al anticristo, llama al falso profeta. Ahora, reiteramos lo que acabamos de decir. Satanás, de alguna manera, él no sabe todas las cosas de Dios. Entonces algunos sugieren que Satanás ha tenido en varias épocas de la historia humana hombres preparados para alcanzar o cumplir este rol. Que este rol no lo puede cumplir cualquiera, pero que hay hombres preparados para este rol, como en algún momento lo tuvo Antíoco Epífanes, como en algún momento lo tuvo el Führer. Entonces, viene un momento en el futuro, algunos han sugerido que es Macron, el presidente de Francia, por las cosas que él ha dicho en algún momento, que él ha dicho que él realmente no quiere buscar el bien de Francia, sino el bien de Europa. Cosas que no podemos decir que sean así. Ahora, la Biblia dice, por favor vayamos a primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 23. El apóstol Juan es el único que llama a este individuo el anticristo. Juan ahí lo llama, o el ángel lo llama la bestia. El capítulo 2 de primera de Juan, verso 18 al 23. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según... Cristo, nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas. Cuando yo quiero que hable, no habla. Cuando dice, volvamos. Hijito, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis, estoy leyendo más arriba, más abajo. Volvamos, por favor. A ver, dije 2:18 al 23 no está bien. Ya todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces aquí Juan está hablando de que han habido muchos anticristos, pero que viene un anticristo. Entonces está hablando de un tiempo futuro. Ahora, algo interesante con esto, ¿por qué?
Porque tal como lo hemos dicho, el libro de Apocalipsis para muchas personas es un libro que no tiene relación con el futuro o con el presente, con el futuro, sino que el libro, lo que está escrito aquí, fueron tiempos pasados. Entonces, muchos, ¿qué es lo que adjudican? Primero que nada, que el cumplimiento de estos pasajes fueron emperadores romanos que persiguieron la iglesia. Ahora, sabemos que la iglesia fue perseguida. Y algo interesante, cuando uno lee acerca de los emperadores romanos, usted tendrá que tener a la memoria, por ejemplo, que cuando dice aquí el libro, dice que tiene sobre su cabeza, ¿no es cierto?, un trono, y en su trono tiene, una corona y un nombre blasfemo. Muchos de los emperadores romanos se adjudicaron nombres así. Cuando uno va a la iglesia primitiva, por ejemplo, habían dos curios. Curios es el Señor, pero César se adjudicaba la misma palabra. En consecuencia, cuando un creyente iba por la calle y alguna persona quería hacerle daño o traerlo a problemas, le preguntaba, ¿quién es tu curios? ¿Quién es tu Señor? Y si él decía que su curios era Cristo, significaba todos los problemas que vemos, que los tomaban presos. ¿Por qué? Porque para que las personas pudieran adorar, tenían primero, y esto es interesante, tenían primero que presentar un servicio a César y adorar a César, y luego le daban como un salvoconducto para que pudieran adorar quien quisiera. Pero los creyentes no lo hacían. Los creyentes reales, genuinos, obviamente ellos nunca iban a adorar a César. Por eso toda la persecución. Entonces, por ejemplo, Nerón se hizo llamar a sí mismo, ¿no es cierto?, en la moneda del reino tenía una inscripción, Salvador del mundo. Por ejemplo, Dominiciano, el emperador que encadenó a Juan o que encarceló a Juan, se hacía llamar nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces, los pretéritos o estas personas aceptan solo esto, que esto que estamos leyendo nosotros no tiene que ver con un futuro, sino que tiene que ver con un pasado. Ahora, algo interesante, si usted lo leyó ahí en Juan dice algo muy simple, que dice, es verdad, han habido muchos anticristos, pero el anticristo viene. Ahora, Juan, claramente él está escribiendo esto, o a él se lo están dando el año 100, ¿ya? Entonces, otras personas piensan que esto es histórico y dicen que esto simplemente es la época papal, todo este tipo de cosas, ¿ya? Nosotros somos personas que somos futuristas, que creemos que todo lo que está aquí es futuro. Por eso reitero una vez más, Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Esa es la verdadera forma en que este libro se tiene que ver. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Las cosas que ha visto, la revelación de Jesús del capítulo 1. Las cosas que has visto, las cosas del capítulo 2 y el capítulo 3, que son la iglesia, y es el tiempo donde estamos hoy día presente, ¿ya? Capítulo 6 hacia adelante, ¿no es cierto? Las cosas que han de ser después de esta. Algunos adorando con todos los ángeles allí. Daniel, como sabemos, es un hombre, ahora es un hombre, ¿no es cierto? Pero fue un joven que en algún momento tomó una decisión cuando a él le fue ofrecido de alguna manera el mundo, producto que le había sido traído desde su casa en Jerusalén, ha sido llevado a Babilonia por los babilonios, y como era parte de la sociedad, de la alta sociedad, él quería usarlo para beneficio propio, pero él tomó una decisión que es la de no contaminarse con la comida del rey. Conocemos la historia que el rey el Nabucodonosor tuvo un sueño que no sabía qué significaba el sueño, ni siquiera se acordaba del sueño, mandó matar a todas las personas que estaban a su alrededor, que debían haber sabido el sueño de él. Pero viene Daniel y le dice que tenga un tiempo y él va a orar, y Dios le revela a Daniel claramente el futuro. Y eso es lo que vamos a ver aquí, porque Daniel ve el futuro de la manera en que lo está viendo Juan.
Nabucodonosor lo veo de una manera diferente. Vamos al 7, dije, verso 1 al 10. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Ahora, no se olviden que Belsasar es el nieto de Nabucodonosor, ¿ya? Se cree, para los que son más doctos, que en este tiempo está gobernando Belsasar y su papá. ¿Por qué? Porque cuando Daniel va a hacer algo y este rey lo va a premiar, no le ofrece el segundo lugar, le ofrece el tercer lugar en cuanto al reino. A diferencia de Nabucodonosor, que le ofreció ¿qué? El segundo lugar, porque nadie más gobernaba con él. Entonces, aquí se cree que están gobernando su papá y él. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. El primero es Nabucodonosor, es Babilonia. El segundo son los medo-persas. ¿Por qué dice la Escritura que era semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro? Porque era una alianza entre los medos y los persas, pero uno era más potente que los otros. Por eso es como que había cierto, al punto que uno de ellos toma el control casi absoluto después. Dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Ese es el imperio griego. Las 4 que dice aquí, el leopardo, acuérdense que Alejandro Magno murió a los 32 años. Él conquistó de una manera muy rápida el mundo, él murió, problemas del alcohol, él bebía mucho y él tomó en una lluvia, se mojó demasiado, se enfermó, se agripó y murió. Y le sucedieron sus generales. Y estos 4 generales se dividieron el imperio que ellos tenían. Por eso dice aquí, aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto yo miraba en visiones de noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Este es el imperio romano, cruel a más no dar. Ellos eran muy crueles, dice, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Aquí este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado al fuego. Habían quitado a las otras bestias su dominio, pero había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Cuando uno mira estos textos y los va comparando, como lo hemos hecho en otros días con el libro de Apocalipsis, por ejemplo, y lo que nos dice también el mismo libro de Daniel, vayamos por favor al capítulo 2, verso 30. Porque en el capítulo 2 encontramos el sueño ya no de Daniel, sino de quién, de Nabucodonosor. Y también nos habla de lo mismo. Verso 30 al 44, es más largo este.
Los primeros capítulos, las primeras partes del 2 es el sueño, ¿no es cierto? Y lo otro es donde él espera o va a ser recibido. Dice el verso 31. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible y la cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho, sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamos de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran monte que llenó toda la tierra. Fíjese nuevamente, en los dos textos nos habla que luego de que aparece este individuo, ¿qué es lo que hay? La gloria de Dios. La Biblia dice que la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Reiteramos lo que estamos diciendo. ¿Por qué tiene que aparecer el anticristo? ¿Por qué tiene que aparecer el falso profeta? ¿Por qué tiene que aparecer en escena esto? Porque lo hemos dicho. Primero que nada, reiteramos lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. La segunda venida de Jesús no puede concretarse si no aparece antes la apostasía. La apostasía no se puede concretar si antes no ha sido quitado del medio quien se lo impide. ¿Quién se lo impide? Es quitado en el capítulo 4, la promesa que se le dio a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, verso 10, que le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis es la ira de Dios en la hora de la prueba sobre el mundo entero. Eso es lo que está ocurriendo allí. Entonces, ya reiteramos una vez más, el capítulo 13 es la mitad de la gran tribulación. Reiteramos porque es importante entender esto. Los 3 primeros años y medio son de paz, son de religiosidad. La religión va a existir. ¿Por qué va a existir? Porque es la única forma que los judíos puedan hacer sus cosas en su templo, que según Daniel capítulo 9 verso 27, este hombre que está aquí, este anticristo, este cuerno pequeño, este hombre de pecado, va a hacer con ellos una alianza de una semana, dice. Una semana son 7 años. Pero la Biblia dice que a la mitad él va a hacer cambiar todas las cosas. Entonces los 3 primeros años y medio son ¿de qué? De paz. Aquí lo que estamos viendo, como decíamos la semana pasada, cuando comienza la guerra de Armagedón, que va a concluir cuando Jesucristo venga. Porque reitero, por favor, leamos nuevamente. Voy a leer. Dice el verso 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Lo hemos dicho. El imperio romano, que va, digamos de alguna manera, algunos dicen que ya está presente en muchas naciones de Europa, ellos van a levantar a un hombre que va a ser el anticristo. Va a ser un político, va a ser una persona distinguida, pero obviamente él no va a poder gobernar solo. Reiteramos, muchos dicen que el mundo está caminando a pasos agigantados a una necesidad en algún momento de un nuevo orden mundial o de una jerarquía mundial. Ejemplo, lo que pasó con el COVID. El COVID, el mundo entero estaba sometido a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Ellos eran de alguna manera los que dictaminaban muchas cosas. Entonces, algunos sugieren que va a llegar un momento en la historia humana que algo va a suceder. Ahora, una de las primeras cosas que hay que tener muy claro, que lo primero que va a suceder es que la iglesia va a desaparecer. Por favor, este libro, al cual no hemos mirado muchos eso, pero en este libro son muchas las ocasiones en donde el Señor Jesús dice que vengo pronto, en breve. La iglesia lo primero tiene que desaparecer. Nosotros en un momento de la historia, en cualquiera de estos días vamos a desaparecer de este mundo. Algunos sugieren que toda esta cosa que se está creando nuevamente con respecto a los ovnis, a usted le gusta ver noticias, hoy día hay mucha onda con los ovnis, con las apariciones, porque según sugieren algunos, yo lo decía la semana pasada, van a crear tal caos a nivel mundial que van a necesitar poner un orden.
Y ese orden va a traerlo el anticristo, y seguramente las demás naciones del mundo van a dar, no sé, algunos sugieren, de que el mundo va a estar dividido en 10. Y cada una de esas regiones va a tener una persona que va a gobernar. Entonces, reitero una vez más, yo lo he dicho varias veces, el anticristo, según lo que nos dice la Escritura, aquí estamos recién viendo su aparición ya, ¿no es cierto?, ahí, y sentándose de alguna manera en el lugar que es de Dios, en el templo de Dios, dice 2 Tesalonicenses, haciéndose pasar por Dios. Reitero lo que nos decía Daniel capítulo 11, él no va a adorar al Dios de sus padres, él no va a hacer caso del amor de las mujeres. No es que vaya a ser homosexual, yo personalmente creo que va a estar tan abnegado, dedicado a lo suyo, y él va a estar construyendo un ejército propio. Y cuando él se siente en ese lugar, su ejército de alguna manera, como lo decía el otro día, va a estar de alguna manera por todo el mundo, va a ser tan estratégico que va a doblegar a todos los demás, y ahí, bueno, algunos dicen que empieza una guerra mundial, pero lo importante es que cuando él aparece, ¿no es cierto?, dice sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, esa piedra es Cristo. Lo mismo que nos dice Daniel en el capítulo 7, cuando habla allí, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque claramente después de este individuo, ¿quién tiene que aparecer? Cristo. No se olviden, la gran tribulación, Satanás está gobernando por medio del anticristo, del falso profeta, y luego de gobernar y de haber esta batalla o esta guerra de Armagedón, Apocalipsis 19, verso 11, hasta el final, dice que viene Cristo y somete ¿a quién? Al falso profeta. ¿Y a quién más somete? Al anticristo. ¿Y dónde lo echa? Al lugar de fuego y azufre. Acuérdense, Satanás es puesto en cadena por 1000 años. Ese reino milenial. Yo reitero, por favor, entendamos algo. Primero, tenemos que entender algo. Dios viene a buscar su iglesia. Lo que más ha enseñado el Señor, que Él quiere que su iglesia esté preparada. Nosotros, y yo lo he dicho hasta el cansancio, cuando el Señor Jesús en el libro de Lucas, que a mí me encanta el capítulo 21, luego de responder a las preguntas que ellos le han hecho, Él llega a un momento en donde Él le dice, ¿saben qué? Va a ocurrir algo en la historia futura. ¿Qué es lo que es? Israel, dice, habla de la higuera. Y dice, cuando la higuera aparezca, no va a pasar una generación. Pero lo más importante donde quiero mencionar hoy día es que a esa generación o a ese llamado que Dios le está haciendo, les dice algo que lo he dicho, vuelvo a reiterar en innumerables ocasiones. Él dice, no dejen. Dice, primero que nada, Él dice, cuando oigan que estas cosas se cumplen, levántense y ergan su cabeza, pongan la derecha. No dejen, dice, porque su redención está cerca. No dejen que su corazón se cargue de glotonería, embriagueces y ¿qué más dice? Y de los afanes de esta vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Hay que entender que hay un futuro que no es menor. Ese futuro, si uno va al libro, por favor, de Apocalipsis, vayamos allá al tiro, reiteremos, quiero ponerle el énfasis a eso, al capítulo 21, por favor. El capítulo 21, si nos remitiéramos al verso anterior del capítulo 19, lo último que ha hecho Dios es hacer desaparecer este mundo, cielo y tierra, que va a ser regenerado después de la gran tribulación para el milenio. El milenio ha pasado ya en el capítulo 19, en el capítulo 20, perdón, ha pasado ya el milenio. Ha llegado el momento en donde Dios, ahora algo interesante, no quiero dejar de decirlo, el milenio tiene una característica que no es menor. ¿Por qué razón? Porque el milenio tiene como objetivo mostrarle al hombre que a pesar de que Dios va a estar gobernando sobre ellos con un gobierno increíble,
Lo que nos muestra el libro en el capítulo 20, versos 7 adelante de Apocalipsis, que cuando Satanás sea suelto por un poco de tiempo, él viene a este mundo, ¿no es cierto? O sale a este mundo, o aparece a este mundo. ¿De qué manera? No lo sé. Pero tiene una particularidad, logra convencer a una cantidad de personas que dice la Escritura que es como la arena del mar. Y que esas personas, obviamente, la condición que ellos estaban, no eran posibles candidatos para esto. Porque lo que viene luego de eso, ¿qué es lo que es? Reiteramos, termina el milenio. Dios juzga a todas las personas, no se olviden el capítulo 20, juzga a todas las personas que están en el lugar de tormento, que han estado desde la época primera hasta ese momento, los juzga. ¿Y dónde los echa? Al lugar en donde estaba ¿quién? El falso profeta y la bestia. Los echa allí. Va a echar allí a estas otras personas también luego. Por eso dice, pero luego dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero miren lo que sigue. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si uno sigue leyendo, por ejemplo, claramente en el capítulo 22, vuelve a reiterar ciertas cosas. Entonces, quiero reiterar algo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a lo que yo estaba diciendo recién, primero, Dios tiene que sacar de este mundo la iglesia. Pero la iglesia, claramente Dios le hace un llamado. Cuando Él ha enseñado en el libro de Mateo, cuando uno lee el capítulo 24, cuando Él responde a todas estas interrogantes, ¿usted se ha dado cuenta de lo que hay en el capítulo 25? Donde Él enseña dos parábolas y donde Él enseña acerca de las 10 vírgenes, donde Él enseña acerca del siervo fiel y del siervo infiel. Porque lamentablemente va a ocurrir algo. Dios va a tener que separar, así como separa las ovejas de los cabritos. Dios siempre está haciendo separación. No se olvide, por favor. El apóstol Pedro dice algo muy significativo cuando él dice, hablándole a los expatriados, le dice que Dios no va a juzgar al mundo si primero no juzga ¿a quién? Su iglesia. Entonces, lo que hay que entender es eso. Ahora, por eso la Escritura, ¿qué nos muestra? Nos muestra claramente el futuro, podemos conocer todas estas cosas que estamos conociendo, pero a nosotros particularmente lo que nos debe importar, ¿qué es lo que es? Que Jesucristo va a aparecer antes de todas estas cosas que estamos aprendiendo a buscarnos a nosotros. Y nosotros somos las personas que hoy día debemos realmente estar viviendo para Cristo. Reiteramos, cuando uno lee, por ejemplo, y yo lo decía el otro día, particularmente cuando hablábamos del libro de Jonás, ¿no es cierto? Un libro que no es menor en el sentido de que habla de cómo un hombre de Dios, porque era un profeta, podía llegar al estado tan calamitoso de tener tanta bronca y tanto rencor. Entonces,
Dios a nosotros también, y reitero, cuando uno piensa en las cosas pequeñas, es como alguien dice las zorras pequeñas cuando habla que destruyen los cultivos. ¿Sabe usted que los cultivos o las vides no le hacen pedazos a las zorras grandes? Los animales adultos son los animales chicos, los que se meten por debajo, hacen agujeros y se comen las vides. Es lo mismo con el creyente, y esto hay que entenderlo, a veces no necesariamente hay pecados grandes en nuestra vida. A veces hay pecados chicos, que nosotros no le damos importancia y pensamos que no importa. Sí importa. Al punto que reitero lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Efesios tiene que decirle. Los 3 primeros capítulos les habla a ellos de lo que Dios ha hecho por ellos. Pero el capítulo 4, miren cómo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre hacia los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Saben, la vida a la que hemos sido llamados no es una vida fácil, no es una vida sencilla. En el sentido de lo que se nos pide a nosotros, no se olvide que es el propio Señor Jesucristo que dijo algo muy sencillo con respecto a aquellos que nos hacen daño. Dijo que debíamos de alguna manera poner sobre ellos ascuas de fuego. Ahora, no significa que vamos a poner el infierno sobre ellos, sino que ellos de verdad se sorprendan de tu reacción y de mi reacción ante lo que ellos nos están haciendo a nosotros. Miren, sigue el apóstol aquí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que una forma de imitar a Dios es andar en amor como Él ama. A esto es lo que hemos sido invitados todos nosotros. Por eso reitero un poco lo que estaba haciendo mención con respecto a lo que dice el libro de Lucas, cuando dice claramente, primero que nada, Él hace presente que debemos guardar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón, no dejar que en él hayan cosas que no corresponden, y sobre todo algo tan sencillo que es el afán. A veces el afán cubre demasiadas cosas en nuestra vida. Y respondemos muchas veces ante las exigencias que Dios nos pueda dar en algún momento, ¿saben con qué? Como respondían esas personas a la cual Dios invitó. Hubo un momento en el ministerio de Jesús donde una persona vino y le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo: genial, pero ¿sabes qué? No hay dónde recostar cabeza. No. Y habían 2 más y le dijo: vengan. Y ellos que le dijeron: sí, pero. Yo reitero esto, a lo mejor voy a ser odioso hoy día. Dios sabe lo que quiere de nosotros, todo. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, el capítulo 12, verso 1 y 2, dice que debemos presentar a Dios como ¿qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable, con nuestro culto racional. Yo reitero y voy a decirlo una vez más, hay muchas personas que dicen que Cristo es su Señor, pero en la práctica no es su Señor cuando ellos determinan ciertas cosas en beneficio propio y no velan por las cosas. Es como Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo no había nada más importante, ¿saben qué? Que Cristo. Al punto de que él fue enfrentado a situaciones tan adversas en su vida y se les anticipó, vinieron personas a tratar de disuadirlo. Porque esto es lo que hay que entender. Más abajo el apóstol Pablo va a decir algo muy simple, que yo lo he usado muchas veces: nadie te engañe con palabras vanas.
¿A qué se refiere Pablo? Se refiere a todos aquellos que de alguna manera quieren disuadirte a ti de que tu vida tú la entregues al 110% a Cristo. Que en tu vida no haya nada más importante que Cristo. Nada más importante. Y reitero algo importante. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sabe qué? Dios nos da la capacidad. La capacidad para vivir situaciones tan difíciles como las que vivía el apóstol, cuando a él le dicen, por ejemplo, ¿sabe? Te esperan prisiones, prisión preciosa mi vida para mí, sino de acabar con gozo la carrera que recibí. De eso es lo que se trata esto. Lo decíamos y quiero reiterarlo, tomando lo mismo del miércoles del libro de Jonás. El Señor, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, por lo cual le dice a ellos, a los efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Por favor, algo que no es menor. Esta iglesia a la cual está escribiendo el apóstol Pablo, pasaron solo 30 años. Y encontramos otra carta que le escriben a ellos, y se la escribe el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice a ellos? Le dice lo siguiente. Escribe al ángel, dice en la iglesia, en el capítulo 2, verso 1. En Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Sabe qué? Si yo veo todo eso, que es genial, ¿no? Y a lo mejor muchos pudiéramos llenar esta medida con lo que hacemos. Pero dice algo importante: y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. A veces uno se confunde. Uno a veces hace cosas y hace trabajo. Esto es como yo le decía alguna vez de una persona que estaba teniendo un ministerio no menor, y algo sucedió en su ministerio, y de repente él se dio cuenta que estaba trabajando por las personas, pero no, su amor por Cristo se había de alguna manera disociado de eso. O sea, aquí lo más importante es Dios, es Cristo, es nuestro amor por Él. Es que realmente que Él nos encuentre a nosotros de la mejor manera posible. Por favor, vuelvo a reiterar, las cosas que son las 7 iglesias, es una representación de 7 tipos de cristianos. 2 de esos cristianos no tienen reprensión. 5 de esos cristianos son llamados al arrepentimiento. A la iglesia de Esmirna, que sufre y le dice que ella es rica, y él no tiene. La iglesia de Filadelfia no tiene ningún problema a ser sacada, pero todas las otras tienen llamados de atención a los cuales Dios les dice que se arrepientan. Y la última iglesia, que es la iglesia que yo creo que es más tremenda, ¿cuál es? Es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tiene una característica, por sobre todas las cosas, que ella piensa que está muy bien según su concepto, pero para mí lo define muy bien Dios cuando dice que el problema más grande que ella tiene, ¿sabe cuál es? Que no tiene compromiso. Por eso dice, ¿qué es lo que es? Tibia. No es fría ni caliente. Amados hermanos, de verdad, viene el anticristo, pero nosotros no vamos a ver al anticristo. Ese es el futuro. Lo estamos aprendiendo porque necesitamos decir a las personas lo que ellos van a vivir si no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque no se olvide, y vuelvo a reiterar, lo más básico de esto, al menos para nosotros, lo primero que va a ocurrir antes de todo eso, ¿qué es lo que es? Que Jesús viene a buscar, ¿qué? Su iglesia. El rapto es el juicio de Dios a su iglesia. Por eso reitero,
cuando leemos lo que leíamos en Lucas, ¿no es cierto?, que nos dice claramente lo que Él espera de nosotros. Quiero leerlo nuevamente. Vayamos allá, por favor, porque es demasiado decidor. Yo sé que lo hemos leído en muchas ocasiones, pero de repente hace falta nuevamente leerlo para que Dios nos ayude a seguir estando comprometidos con Él, a pesar de lo que nos pueda ocurrir, a pesar de las cosas que puedan suceder a nuestro alrededor, que realmente a nosotros ocurra lo que en el apóstol, que dice que ni la vida, ni la muerte, ni el principado, ni potestad, ni lo alto, nada de lo que nos pueda ocurrir en un futuro cercano va a tener el valor suficiente para yo convertirme en ¿qué? En un apóstata o en alguien que se separe de Cristo. Por favor, la Biblia dice algo muy simple: no debe sorprendernos el fuego de la prueba que nos puede sobrevenir en cualquier momento. Pero todos sabemos que muchas veces en la prueba mucha gente falla. Mucha gente falla. El 21, verso 34, dice, voy a leer desde el 32, de cierto os digo que no pasa esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías, embriaguez y los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que son estas cosas que vendrán? Primero, el engaño. Por favor, no se olvide, si esta situación no es menor, si llegáramos a ser personas que nos quedamos en este planeta, me voy a incluir, luego de que Jesucristo ha tomado su iglesia, el futuro eso no va a ser nada sencillo. ¿Por qué no va a ser sencillo? Porque lo aprendimos en el libro de Apocalipsis, que estas personas que vemos allí tuvieron que sufrir en carne propia, fueron decapitados. Apocalipsis 24 dice que fueron decapitados. ¿Por qué? Porque recibieron a Jesús. ¿En qué época? En la que está gobernando Satanás, el anticristo y el falso profeta, que están predicando los 144,000, los 2 testigos y luego el ángel, pero para eso tuvieron que dar la vida. Entonces, no es ni un chiste pensar en que si Jesús viene en 5, en 10 minutos más, nos pudiéramos quedar en este planeta. Entonces reitero, y esto quiero ser majadero con esto, yo sé que muchas veces las situaciones son difíciles, pero Dios tiene que ayudarnos a nosotros, tiene que cumplirse en nosotros, tenemos que rogar a Dios para que de verdad nosotros podamos ser las personas que dice el libro, lo que yo decía recién, los que presentan su cuerpo vivo en sacrificio y entero agradable a Dios, y que de alguna manera podamos ser, ¿sabe qué? Las personas que dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, en 1 Corintios 13, por favor. ¿Lo han leído? Vayamos a 1 Corintios 13, porque de eso es lo que se trata esto. Dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Piensen por favor en la iglesia de Éfeso. Lean las características. Usted dice, no, porque yo hago esto. Dios no solo quiere eso, Dios te quiere a ti 110%. Y aquí dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Si en esencia esto es lo que Jesús dijo en Juan. En esto serán conocidos mis discípulos, porque van a la iglesia, porque llevan la Biblia, porque predican el Evangelio, porque le hablan. No, porque amamos. Y amamos como ama Dios. Por eso reitero, la situación de muchos puede ser difícil, pero ustedes tienen que rogar encarecidamente que Dios los bautice con su Espíritu Santo. Porque cuando Dios los bautice con su Espíritu Santo, va a suceder lo que Él le dijo a ellos. No se olviden que a ellos les dijo, por favor, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu sobre ustedes. Pero cuando el Espíritu venga sobre ustedes, ¿qué es lo que serán? Mártires.
Testigo, dice, pero la palabra es mártir. Que van a tener la disposición de lo que Jesús enseñó en Mateo 5. Si te pegan una mejilla, ¿qué dice? Ponle la otra. Si al mundo le parece ridículo eso, pero a Dios no. A eso nos ha invitado Dios. Ahora, y tenga la seguridad, por favor, como dice el libro de los Romanos, no os vengáis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Si tú haces lo que Dios pide y las situaciones siguen estando de esa envergadura, Dios va a intervenir. Y usted debiera tener tanto amor para rogarle a Dios que no intervenga, por favor, en la vida de tu esposo. Reitero y quiero ser majadero con esto, trayendo a la memoria lo que dice la Escritura. Si Dios habla de la iglesia de Corintio, que estaba participando de la cena en forma indigna, y en esa iglesia había gente muerta, que la había matado Dios, había gente que estaba en silla de rueda, que Dios los puso allí. ¿Por qué razón? Piensa en lo que Dios puede hacer. No te olvides de algo, tú eres su especial tesoro. Tú eres la niña de sus ojos. Pero Dios requiere de nosotros eso. Dios requiere de nosotros que de verdad nos convirtamos en estos hombres y en estas mujeres. Que amemos, que soportemos. Por favor, búsquelo. Dice, soportaos en amor. No hay otra forma. Por favor, toma esto de dónde viene. Tómalo de parte de Dios. Porque a eso es lo que nos está invitando Dios. Si es fácil hacer lo demás. Como Él dice, ¿qué saco yo si amo a los que me aman? Yo lo decía otro día, amar es medio difícil, pero no. Para ella es difícil amarme a mí. Pero ¿qué hace? Entonces yo los animo, por favor, y no es esto para algunos, yo creo que es para todos y cada uno de nosotros. Porque Dios a eso nos ha invitado, realmente que amemos. A que el amor nos gobierne. Por eso dice aquí, no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Alguien sugirió esto, yo me acuerdo que lo escuché a Alejandro Alonso. Decía lo siguiente, cambia la palabra amor. ¿Puedo usar el nombre de alguno de ustedes o no? Vamos a poner la Eva. La Eva es sufrida. La Eva es benigna, la Eva no tiene envidia, la Eva no es jactanciosa, la Eva no hace nada indebido, la Eva no busca lo suyo, la Eva no se irrita, la Eva no guarda rencor, la Eva no se goza de la injusticia. A eso es lo que nos invita el Señor. A eso es lo que nos invita Dios. Por eso reitero, por favor, si no fuese así, yo insisto en esto, por favor, quiero que vayamos y termino con esto hoy día. Mateo 24, todos sabemos lo que está allí, ¿no es cierto? Donde Él le responde a ellos, les dice las cosas y lo que más le dice. Y luego pasa el Señor, ¿no es cierto?, a decir lo siguiente. Verso 36, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Uno dice, ¿verdad? Aquí está diciendo a la hora que no pensáis. Va a llegar un momento que no, hoy día no es el día. Y va a ser el día. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, oh que dichoso aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
¿Ha leído el apóstol Pablo cuando dice en el libro de Filipenses, dice, no es que yo lo haya logrado, no, dice, no se equivoquen, yo estoy igual que ustedes, pero prosigo a la meta, dice, para ser hallado ¿por quién? Por Él. Ahora, el mismo apóstol, por ejemplo, cuando él enfrenta la muerte, acuérdense, dice que él, ¿qué es lo que se puso? Estaba contento, dice. Se despide de Timoteo y ¿qué es lo que dice? Me espera la corona de justicia. Hermanos míos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, pero por favor tenga mucho cuidado. Satanás usa todas esas cosas para traer amargura a tu corazón, para no permitirte que tú florezcas, para que tú no permitirte que tú seas como Cristo. Cristo estaba en la cruz del Calvario. ¿Qué le decían? Bájate. Y no sabían que Él podría haberlo hecho. Pero ¿qué lo sujetaba a Él ahí? Era el amor, no eran los clavos. Esa misma gente, después muchos de ellos lo reconocieron como Señor y Salvador cuando se dieron cuenta de quién era el que estaba en la cruz. Pedro dice que Él nos ha dejado ejemplo. ¿A quién le dejaba las cosas? Al que juzga justamente. Él nunca buscó la venganza. A pesar de, léalo ahí en Primera de Pedro, no es menor. Entonces, por eso dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo, sobre sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzar a golpear a los consiervos, a comer, a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas se van a recibir al esposo. 5 de ellas las prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron las lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente. Tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Acuérdense de Mateo 7. Mateo 7 habla de lo mismo también. De un grupo de personas que se acercan a Él. Pueden ser pastores. Pueden ser misioneros. Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Él dice, perdón, no os conozco. Por favor, no se olvide algo muy simple. 2 cosas simples. La iglesia de Éfeso y la iglesia de Laodicea. La iglesia de Éfeso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Ha dejado su primer amor. La iglesia de Filadelfia, de Laodicea, ¿cuál es su problema? La tibieza. ¿En cuál de esas dos estás? ¿Que has dejado el primer amor? ¿O que hay tibieza en nuestro corazón? Ojalá estemos en la iglesia de Filadelfia o estemos en la de Esmirna. Dios tiene que ayudarnos, mis hermanos. Esto el día menos pensado se va a acabar. Yo reitero. Viene Satanás, viene el anticristo, todo eso que estamos aprendiendo, vamos a seguir aprendiéndolo. Pero lo importante para nosotros, ¿qué es lo que nosotros no estamos esperando eso? ¿Estamos esperando a quién? A Cristo. El cual va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Por eso no se olvide, Dios nos va a juzgar al mundo. Primero, si nos juzga, ¿qué? ¿Y qué nos pide? Que estemos preparados. Porque no sabemos el día ni la hora. Es lo único que nos pide. Yo siempre digo, para mí la vida en Cristo debe ser sencilla, debe ser una vida, ¿sabes de cuánto? De 24 horas nada más. Tú te levantas en la mañana. Jesús fue tan sencillo. Cuando Él dijo, hablando del día, dice, cada día tenga su propio afán y su propio mal. Ahora eso no significa que no se puede proyectar, que usted no puede hacer cosas, no sé, para futuro me voy a comprar una casa, no, Dios no dice eso, pero eso no debe ser tu corazón. Tu corazón debe ser otro. Ahora, Dios obviamente te va a permitir hacer todas y cada una de esas cosas, pero lo importante es que es lo que es. Como dice aquí, yo no quiero ser ni de la mujer, puedo poner el ejemplo que estamos leyendo que se queda, ni quiero ser de las vírgenes insensatas, menos quiero ser de aquellos que le dicen Señor, Señor. No quiero ser parte de la iglesia de Éfeso, no quiero ser parte de la iglesia de la Odisea.
Yo quiero ser parte de la iglesia de Filadelfia y sobre todo quiero ser parte de lo que Él dice. Quiero que Dios me ayude en realidad. Porque de verdad quiero amar. Quiero amar, genuinamente amarnos. Pero ese amor, como dice aquí, ese amor que es capaz de ¿qué? De dar, de entregar. Dios dice que mostró su amor dándose Él. Nos dio a su único hijo. Entonces, yo te reitero, de los problemas que estás teniendo, sigue orando, sigue pidiendo a Dios la fuerza, el coraje y sigue mostrando el amor de Dios. Y si estos infelices, los vamos a llamar así, siguen haciendo lo que tienen que hacer, ora, ¿para qué? Para que Dios no ponga su mano sobre ellos. Ámalos. Y por favor, reitero, lo mejor que podemos hacer con nuestro tiempo es dedicarnos a las cosas que hay que hacer, orar mucho. Hay que orar. ¿Queremos avivamiento? Tiene que empezar por nosotros. Y orar por arrepentimiento, primero que nada, arrepentirnos de nuestros pecados. Y pedirle a Dios ayuda. Y Él nos va a dar la ayuda, porque eso es lo que Él está dispuesto, dice, para que hallemos el oportuno socorro. Pero los animo, mis hermanos, los animo de verdad, a que, como dice, así como la Evita es, pues, ¿cómo es? No guarda rencor. Uno a veces lee, ay, perdón, ¿por qué no olvidamos esta? Saquemos esta. No. Y lean, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla, ni la ira, ni la gritería, cosas tan simples a veces. Dios tiene que ayudarnos a convertirnos en los hombres y mujeres de Dios. Somos hombres y mujeres de Dios. Tenemos un modelo. ¿Y cómo se llama nuestro modelo? Cristo. Él es nuestro modelo. Entonces, que Dios nos ayude. A esa estatura tenemos que llegar. Padre, gracias por este tiempo y te damos gracias también por la extensión de esto. Yo te doy gracias, estoy convencido de que eres tú el que está hablando, Señor. Te doy gracias por eso, Señor, porque tú sin lugar a dudas quieres que nos preparemos de la mejor manera posible, Señor, para estar contigo, Señor. Y qué mejor manera que simplemente vivir para ti, Señor. Dejándote a ti toda y cada una de las cosas, creyendo, Señor, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres potente, que tú puedes hacer lo que quieras, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que nos ayudes, Señor, que nos des fe, que nos permitas disfrutar de tantas cosas que tenemos que disfrutar, Señor. Pero que todas tienen que ver particularmente con eso, Señor, el creer de que tú puedes hacer las cosas en nuestra vida mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Pero oramos, Padre, para que Él venga sobre nosotros, Señor, y Él nos capacite y Él nos haga estos hombres y estas mujeres. Yo te ruego en el día de hoy, Padre, por los matrimonios, Señor. Yo te ruego por los matrimonios, Señor. Oro por los problemas que hay en los matrimonios, por los enojos que hay en los matrimonios, por las palabras duras que se dicen en los matrimonios a veces, Señor. Yo te ruego para que tú traigas arrepentimiento, para que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor. Para que los hombres podamos entender, Padre bendito, que si tratamos mal a nuestras esposas, nuestras oraciones, Señor, tienen problemas para llegar ante ti, Señor. Yo te ruego que nos traigas a la verdad, Señor, absoluta, Señor. Oro por las mujeres, Padre, para que estas mujeres se conviertan en las mujeres que tu palabra habla, que es la mujer ideal, Señor. Esa mujer de proverbios, Señor. Yo oro para que tú ayudes a estas mujeres, Dios. Oro por las que son empoderadas, Señor, también. Para que las ayudes tú, Señor, a bajarse, Señor. Pero por amor a ti, Padre bendito. No por otra razón. Simplemente por amor a ti. Yo oro a los esposos, oro por nosotros, los hombres, Dios, para que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Señor. Yo te ruego, me perdones a mí sin lugar a dudas, Señor, y me ayudes, bendito Dios. Y te ruego por cada uno, nuevamente oro por los matrimonios mixtos, por los matrimonios que las personas no son creyentes, Señor, para que tú en tu misericordia los calmes, los tranquilices y sobre todo oro para que tú los traigas a la conversión, Señor. Oro para que ellos nazcan de nuevo, Señor. No que vengan a la iglesia, sino que nazcan de nuevo, Señor, y de verdad su vida pueda ser una novedad de vida, Señor. Y que ellos mismos se asombren, Señor,
de lo que tú puedas hacer en ellos. Oro a ti, Padre bendito, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y todo el pueblo dice, amén. Dios les bendiga mucho.